Nos pregunta Espartaco Chicarelli, ¿cómo se resuelve la colocación del acero superior necesario por momento negativo en el apoyo en caso de tramos continuos? Pues ahí les comentaba, ¿no? Por lo regular es válido también considerar el 100% como un elemento simplemente apoyado y que la viga se lleve ese 100%, pero es importante que por lo menos le asignen un 25% de esas continuidades para evitar el agrietamiento. Entonces, es muy sencillo calcular el momento simplemente apoyado, el W cuadrado entre 8 multiplicado por por punto 25, ese es el área de acero que le tienen que asignar en las continuidades, y ahí yo creo que les comenté cómo calculábamos eso. Muy bien. Nos pregunta José Enrique Coli Pavia, ¿qué nos puede comentar sobre la posibilidad de pandeo lateral en la vigueta y cómo se controla? Sí, es un tema muy importante porque son elementos preesforzados tan resistentes que su modo, que si no tienen una restricción al pandeo lateral, cuando ya son elementos muy largos, estoy hablando de en este caso que estuvimos viendo mucho la viga tubular, para claros mayores a 8 metros este pandeo es importante. Entonces hoy ya no lo pude ver por la cuestión del tiempo, pero creo que en otras exposiciones que hemos hecho hemos visto lo del nervio de rigidez, que realmente es un nervio que no asigna no te da capacidad de carga, ni un apoyo, ni nada. Lo único que te hace es meterle un apoyo para evitar el pandeo lateral. ¿Por qué? Porque se abre un espacio a la mitad del claro, se rellena de concreto, se mete acero de refuerzo por temperatura, y una vez que el concreto fragua, pues te queda ahí un apoyo que te evita ese posible pandeo lateral. De acuerdo. José Ruiz pregunta que si estas losas vibran mucho al brincar o caminar sobre de ellas. Vibran cuando se abusa de los diseños. Por ejemplo, no hacen revisiones de desplazamientos, todo nada más hacen revisiones de capacidades de carga, tanto a flexión a cortante. No estiman bien el problema de desplazamientos verticales, que claro que también se tendría que hacer una revisión por vibración, de donde entra la frecuencia, el modo de vibrar de tu losa. Pero si ustedes hacen un buen diseño de desplazamientos y sobre todo asignan acero de refuerzo negativo, créeme que controlan muy bien este problema de vibraciones, y no es necesario hacer análisis tan meticulosos en cuanto a vibraciones, siempre y cuando metan el acero de refuerzo negativo y no abuse en la regla esa de la longitud de entre 25. Cumpliendo esas dos, créeme que no van a tener problemas de vibración. De acuerdo. Lorenzo Pérez Canul nos pregunta, ¿hay posibilidad de utilizar alguna vigueta pretensada que esté fisurada? Depende de dónde esté el tipo de fisura. Si la fisura es perpendicular, o sea, como te diré, atraviesa la viga en su sección, no, porque ya le estás induciendo una falla cortante ahí. Y si es también la famosa falla de boca de cocodrilo que aparece, tampoco. Pero si la fisura fuera por esfuerzos de tensión en la parte de arriba, que a lo mejor se contraflechó mucho esa viga, sí se puede usar, porque a la hora de cargarla se vuelve a cerrar y hay compresión en la parte de arriba. Pero habría que analizar el tipo de dieta para saber si es posible usarlo o ya no es posible usar esa. Es que con el refuerzo son muy delicadas esas piezas. Una grieta te condiciona que por lo regular ya no se utilice. Muy bien. Juan Gabriel Álvarez nos pregunta, ¿qué opinión tienes acerca de que si este sistema de losa se comporta como un diafragma rígido para el modelado estructural? Es que yo creo que no se tiene bien claro a qué se le puede denominar diafragma rígido. Mira, yo creo que no es tanto el sistema de piso, sino es más la geometría también de la estructura. Si se abusa de tableros muy grandes
con secciones sismoresistentes, o sea, elementos sismoresistentes muy separados y traves y todo. Ahí, aunque le metas el sistema, ahí te lo va a condicionar la geometría. Entonces, realmente lo que te va a condicionar como diafragma rígido o no rígido, yo creo que es más la geometría, ¿no? Y la configuración de tu estructura en general. Yo sé que en conjunto con tu sistema de piso, pero no, yo creo que impacta más en la configuración geométrica de tu estructura que la de tu sistema de piso. Muy bien. Bueno, trataremos de darle paso a todas las preguntas en la medida de lo posible. Elmer Torrico nos pregunta, durante el proceso de transporte, ¿qué sucede con los esfuerzos en el preesforzado o en el elemento de concreto? Hay por ejemplo, siempre se recomienda que los apoyos a la hora de transportar vayan los extremos, que no se le meta apoyo intermedio. Entonces, por lo regular se ocupan polines para apoyar esos elementos. Tú le metes a polines en los extremos, aunque le metas un polín al centro, pues realmente ni se va a cargar porque esos elementos llevan contraflecha arriba de 2 centímetros. Entonces, es más realmente no te condiciona nada. Entonces, a lo que pueda pasar. Lo que nos ha tocado pasar es que luego a veces los fletes no tienen el cuidado para manejar, hasta para subir el material o bajarlo. Entonces son elementos que van tan preesforzados y llevan la máxima optimización del preesfuerzo que con girarlas, acostarlas o cualquier otro movimiento que no esté dentro de los parámetros en el cual se diseñó la pieza puede que empiecen a fallar las piezas, pero por lo regular cuando ya se tiene la práctica, tanto el transportista como el montacarguista y tanto los el personal que ya se dedica a instalar este sistema, por lo regular es muy difícil que en el transporte se dañe una pieza. Se daña desde que se hace la transferencia o se daña cuando se monta, pero es muy difícil que en el transporte se daña. Yo lo sé que también lo suele pasar, pero es un poco más difícil. Muy bien. Nos pregunta Norma Viña, mi estimada Norma Viña, saludos hasta Yucatán. Y de hecho esta pregunta la hace para la NIVIP. Comenta, ¿podemos estar seguros de la calidad de los materiales y de los procesos de manufactura para diversas empresas que fabrican vigas y viguetas? Bueno, Norma, meto las manos al fuego por las empresas de la asociación. La mayor parte son empresas muy industrializadas, con procesos de fabricación bastante estandarizados. Fuera de ahí, yo diría que aquellas fábricas que producen elementos pretensados llevan un pie adelante en temas de calidad. No porque quieran ser en sí empresas que quieran generar calidad, sino que, como ustedes ya vieron, el proceso de fabricación y la transferencia de esfuerzos a la sección de concreto, pues exige que el concreto lleve un control de calidad muy fuerte, ¿no? Entonces pienso yo que independientemente si están dentro o fuera de la asociación, creo que son elementos más confiables aquellos que son pensados precisamente por su proceso productivo, ¿no? Bueno, nos pregunta Francisco Alejandro Euyoki si se realiza algún cálculo de vibraciones según el apartado 14 de la NTC para estructuras de concreto. Sí se realiza, pero yo creo que ese ya es un tema que también no es tan sencillo y vale la pena verlo de manera más particular, ¿no? Pero sí se revisa el tema de vibraciones también. Quiero comentarles que en la página de la NIVIP hay un manual de análisis por vibraciones, lo pueden descargar, está en PDF. Me parece que no está de acuerdo a la norma técnica actual, sino más bien está basado en un documento de Estados Unidos para el cálculo de vibraciones en sistemas prefabricados. Lo pueden consultar por ahí. Muy bien.
Nos pregunta José Ignacio Vaca, ¿qué solución práctica existe para el tema de colgar plafón e instalaciones? Por ejemplo, en un hospital donde hay muchas instalaciones. Eh, lo que hemos hecho es importante, hablando de estas vigas tubulares, ¿no? Las vigas tubulares, la ventaja que tiene es que únicamente se aloja el acero de preesfuerzo en los dos nervios y te queda un bloquecito de concreto en la parte de en medio, ¿no? Que no lleva preesfuerzo. Entonces, es importante que si van a colgantear el plafón, sea por medio de barrenado, o sea, no sea por impacto. ¿Por qué? Porque ya es un elemento que de por sí ya está sometido a muchos esfuerzos. Imagínate darle ahí un trancazo, pues hace que tu pieza falle, ¿no? Se generen grietas. Entonces es importante que el colganteo lo hagan que los sujetadores lo hagan por medio de barrenado. En el caso de tubulares, en el caso de viguetas es muy difícil porque nada más hay un nervio y a la hora de atravesar pueden afectar a un alambre, ¿no? La otra solución que es mejor y evitar hacerle alguna ranura a estos elementos es ir dejando disparos hacia abajo de varilla que vayan sujetos al firme, ¿no? Entonces, tú por lo regular usamos elementos de poliestireno, podemos atravesar esos elementos con unos bastones hacia abajo en forma de L, el cual la L quede dentro del firme, cuelas y puedes sujetar lo que tú quieras, ¿no? Y para eso va a depender el área o el tipo de varilla que tú metas, pero esa es una manera muy práctica en la cual no comprometes, ¿no? Porque por lo regular, el que viene haciendo todo esto del falso plafón es una empresa desligada, ¿no? A esto de los prefabricados. Ellos lo que quieren es avance y utilizan la sujeción bajo impacto, ¿no? Entonces, me ha tocado ver un montón de obras que cómo dañan a los elementos pretensados y a ellos les vale, ¿no? Ellos no tienen cuidado. Entonces, para eso es importante dejarles ciertas preparaciones que se agarren del firme para colgantear lo que ocupe. Muy bien. Nos pregunta Juan Pablo Escobar si es necesario, José Pablo Escobar, perdón, si es necesario para dar continuidad, eliminar la última bovedilla en cada extremo del claro para hacer un macizado. José Pablo Escobar es un amigo ahí de Colombia. Sí, muchas veces también eso te ayuda a controlar el problema de vibraciones, le garantizas mayormente la continuidad, pero no es necesario. Cuando tienes claros no tan relevantes y los firmes no sean menores a 6, 5 centímetros, a lo mejor no es necesario meter ese macizo de concreto. Mira, una vez nos tocó resolver ahí con el ingeniero Betancourt unos claros de 10 metros en el que le queríamos dar continuidad, de 11 metros donde le estábamos dando continuidad. Se usó una viga tubular de 30 centímetros y una bovedilla de 35 de peralte. Pero en los extremos, dos bovedillas antes de llegar al extremo, utilizamos bovedillas de 30 centímetros de peralte. Entonces, en el centro teníamos firmes de 8 centímetros y en los extremos teníamos firmes de 13 centímetros. Con eso le alojamos varillas de 5 octavos porque mientras más grueso sea el diámetro de la varilla, debemos garantizar que el espesor del firme sea adecuado para garantizar que el acero trabaje a tensión, ¿no? A garantizar su anclaje, que no vaya a haber ningún deslizamiento, que no se produzca un desconchamiento del firme y no haya adherencia. Entonces, es una opción válida la que comenta José Pablo, pero también ya no sé qué tan económico resulte hacer todo eso, ¿no? Ya le estás perdiendo el beneficio, le vas quitando el beneficio un poco a estos sistemas. De acuerdo. Antes de continuar un tiempito más con las preguntas, les recuerdo que todas la presentación de la sesión anterior ya está en el canal de YouTube de la NIVIP. Visítenlo y pueden ver esa información cuantas veces gusten. Y esta probablemente estará en unos 2-3 días ya disponible en nuestro canal de YouTube, el de la NIVIP, en donde pueden
podrán ver con más calma toda esta información, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Félix Antonio Herrera nos comenta, o nos pregunta más bien, ¿qué experiencia tienes con conexiones a solapo? He diseñado muy pocas conexiones a solapo porque no es mala la conexión, sino que el proceso constructivo tiene que ser muy, muy cuidadoso. Entonces, sí los hemos hecho, han quedado bien, no hemos tenido ningún problema, pero hay que tener mucho cuidado en la parte constructiva. ¿Por qué? Porque una conexión por solapo no tiene empotramiento. Hay que asignar acero de refuerzo negativo, que el acero de enlace sea el adecuado. ¿Por qué? Porque es un cortante directo rasante. No hay tensión diagonal ahí, sino es cortante directo rasante que se lo va a llevar, ese cortante rasante se lo va a llevar el área de acero por su FY. Entonces, pero para que para que trabaje al 100% esa área de acero, debemos garantizar el anclaje de esa área de acero. Entonces, ahí está el detalle, o ahí está lo bueno, ¿no? Que cómo garantizamos el 100% del anclaje de ese acero, ¿no? Esa grapa. Entonces, hay que tener cuidado al hacer esto, y yo por lo regular, para claros mayores de 4 o 5 metros, yo ya no recomiendo esta conexión. Entonces hay que tener cuidado, pero digo, no es mala la conexión siempre y cuando no se abuse haciéndolo en claros mayores de 5 metros y que se lleve que la ejecución en obra sea correcta. De acuerdo. Leopoldo Cordero nos pregunta que no le quedó muy claro el tema de si las cargas deben de factorizarse o ya están implícitos los factores de carga. Debo de suponer que es en las curvas de capacidad. Sí, en las curvas de capacidad los factores de carga ya están implícitos, y los factores de resistencia para capacidad de carga ya, porque en autoportancia se manejan puros esfuerzos permisibles, entonces ahí no se factora ni se reduce, ¿no? Pero para las curvas de capacidad de carga ya va implícito los factores de carga y los factores de resistencia, y además que son curvas que están diseñadas para elementos, o más bien dicho, son curvas obtenidas como elementos simplemente apoyados. Nosotros esas curvas, te puedes ir de un lado muy conservador utilizando esas curvas, y todavía más si le metes continuidad, estás más que del lado conservador para tus diseños. Muy bien. Nos comenta José Pablo Escobar, para un firme de 5 o 6 centímetros, ¿cómo se puede desarrollar el anclaje de muros de mampostería en la parte inferior y superior del muro? ¿Cómo se genera el anclaje o el empotramiento? Primero que para eso es importante meter madrinas perimetrales, porque mi vigueta tiene que quedar por lo menos 5 centímetros por arriba de mi acero, ¿no? De mi acero de mis cadenas sobre muros de mampostería. ¿Para qué? Para garantizar que va a penetrar concreto por debajo de la viga. Y dos, haciéndole escuadra a la malla dentro de las cadenas, que por lo menos la escuadra sea por lo menos un cuadro, y si son claros mayores a 4 metros, pues asignarle un acero de refuerzo negativo mínimo ahí, del 25% por lo menos del momento último actuante obtenido como un elemento simplemente apoyado. Con eso puedes garantizar el anclaje en las conexiones. Muy bien. Edgar Fernández nos pregunta, en el manual ANIBIP vienen especificaciones de diseño y datos de diámetros comerciales para el acero de preesfuerzo. ¿Qué otra literatura se recomienda para casos prácticos? Está el manual de Premex, el de ANIBIP y alguno de elementos preesforzados. El NAMA podría ser. ¿Ves el NAMA? Y que no se te olvide uno en el cual tu servidor es coautor, el de la NIPAC. Ah, y el de la NIPAC, sí. Está bastante es muy bueno, está buenísimo ese de la NIPAC, ¿eh? Totalmente. El de la NIPAC, y con el manual de la NIPAC y el de la NIBIP, con eso están del otro lado para diseñar. Muy bien, Edgar, ahí está. Manuel Herrera nos comenta, en la primera diapositiva que se mostró, se aprecia que la viga tubular no es colineal. ¿Qué efecto se tendría
¿Sería entonces un momento de empotre, en este caso de 1/3, o definitivamente se debería dejar apoyo libre? Mire, yo por lo regular nunca doy el 100% de empotramiento ni el 100% de continuidad. A lo máximo que yo doy es el tercio, ¿no? Del momento último. No se puede abusar porque si no, si tú le das el 100% de continuidad, prácticamente le vas a dar las 2/3 partes a la continuidad y te quedas con una tercera parte para tu viga. Si no se hacen bien las cosas en obra, tu viga puede estar comprometida porque realmente nada más va a soportar una tercera parte de toda la carga. Entonces yo nunca doy el 100% de continuidad y en esa imagen que mostré, justo es la imagen, es el caso que yo te comentaba que resolví con el ingeniero Betancourt, en donde sabíamos que no le podíamos dar esa continuidad porque eran muros con poco espesor, estamos hablando de muros de 20 centímetros de espesor, y nosotros queríamos que mi viga apoyara, que las vigas apoyaran por lo menos 15 centímetros, entonces no íbamos a poder hacer colineal porque iban a chocar, y si los hacíamos colineales nada más iban a apoyar 10 y 10 de cada lado, entonces nosotros queríamos que apoyaran 15 y 15. Se optó por una bovedilla de 35 de peralte, pero en los extremos, antes de llegar al apoyo, 2 bovedillas antes, estamos hablando de 2,5 metros, antes de llegar al extremo se utilizó bovedilla de 30, entonces ahí prácticamente estábamos metiendo un firme de 13 centímetros en los extremos, eso nos ayudó a darle por lo menos la tercera parte de continuidad. Excelente. Nos pregunta, ahí te va una pregunta de fuego. Nos pregunta Julio Contreras, ¿por qué elegir el sistema con vigueta pretensada ante el sistema con vigueta de alma abierta? Pues porque prácticamente esta presentación se basó en uno o cuál es el beneficio principal del pretensado, cuál es la eliminación de la cimbra y del apuntalamiento. Entonces, hay que vender sistemas autoportantes y eso es prácticamente una vigueta de alma abierta, no la puedes apuntalar a más de 1,2 metros. Sin embargo, una vigueta pretensada, con las variantes que tenemos, podemos llegar hasta 6 metros, ¿no? Viguetas pretensadas, y ya no hablemos de vigas tubulares, ni de placas alveolares, ni doble T, ¿no? Entonces, prácticamente la diferencia viene en que la autoportancia te da mayor velocidad en obra, disminución de madera, y eso al final te repercute en costos. De acuerdo. Nos dicen aquí en el chat, Eduardo Cabrera nos dice, tengan piedad del presentador. Bueno, pues vamos a aprovechar el presentador, después nos tocará invitarle alguna rachera por ahí. Adelante, adelante, para eso estamos. Estos foros son justamente para discutir, ¿no? Nos pregunta Ernesto Díaz, nos comenta, en el claro con continuidad, en el apoyo, la compresión se da en la parte inferior del sistema. Pregunta, ¿se incrementa entonces la compresión en esa zona? ¿Y cómo se revisa esto? Sí, por lo regular sí se revisa y es una pregunta muy importante que yo lo he revisado. Muy pocos yo creo que saben de este tema, que sí hay compresión en la parte de abajo. Pero estamos de acuerdo que en los extremos pues no hay momento, no hay, cuando es la pura pieza simple, ¿no? ¿Por qué? Porque es un elemento simplemente apoyado. Entonces, prácticamente sí va a haber compresión y es algo muy importante. Esa pregunta es muy importante y está muy bien hecha porque no es tan fácil, ¿no? Mira, tú puedes abusar y decir, no, pues yo le quiero meter todo el acero negativo por continuidad del mundo, ¿no? Porque yo quiero hacer mi elemento continuo y es válido, pero hay que revisar que no vaya a fallar por aplastamiento la parte inferior de la viga en ese extremo. Entonces ya hay compresión por el preesfuerzo, más la compresión que te genera el momento, hay que revisar, ¿no? Que no vaya a fallar por aplastamiento y sobre todo el problema de flujo plástico si sobrepasamos el punto 6 F'6. La verdad es una pregunta muy importante, no es tan sencilla, pero lo que nosotros hacemos es que por ejemplo, las vigas tubulares son huecas, ¿no?
Entonces rellenamos de concreto esas vigas tubulares en los extremos, en ese hueco, y ya no realmente en los extremos no tenemos nada más una sección hueca, sino ya tenemos una sección rellena que nos va a ayudar a absorber esa compresión, porque si haces un buen análisis, tú puedes meterle mucho acero de refuerzo negativo, pero ¿qué pasa si se aplasta primero abajo, no? Entonces, sí, nosotros lo que hacemos es meterle concreto a esas vigas para darle mayor capacidad de carga a la compresión, y aparte para darle mayor capacidad a corte, ¿no? En los extremos también. Totalmente de acuerdo. Por aquí Edgar nos comenta que si hay algún equipo de soporte técnico en el cual pueda recurrir en la NIVIP, pues está la NIVIP en sí, pero también dependiendo del lugar donde te encuentres, Edgar, puedes visitar el sitio web y ahí están todos los socios de la NIVIP, y prácticamente todos los socios tienen áreas técnicas muy capacitadas al cual te puedes abocar, ¿no? Juan Carlos Martínez nos pregunta, ¿hay riesgo de falla en viviendas unifamiliares de 2 niveles en las que solo se ha colocado la malla electrosoldada? No, como yo les comentaba, por ejemplo, cuando son viviendas unifamiliares o son de interés social, por lo regular los claros no pasan de 4,50, ¿no? No, creo que no pasan de 4 metros, entonces así le metas la malla más, la calibre 10, que muchos sabemos que a lo mejor ya no cumple con el reglamento, no pasa nada, porque esa área de acero, estamos hablando de 0,62 centímetros cuadrados por un ancho unitario de 1 metro. Nos ha tocado ver que las cargas son bajas porque los acabados son muy tranquilos, y esa área de acero pues es capaz de soportar esas continuidades y los empotramientos. Entonces, mientras haga con el apoyo mínimo la viga, no va a tener problemas en ese tipo de estructuras. Julio Contreras pregunta, ¿se puede utilizar el sistema de vigueta pretensada en losas inclinadas, llámese a un agua o 2 aguas? Se puede utilizar en losas hasta en 4 aguas, ¿no? Ves que luego hasta tienen 4 pendientes. Sí, no hay problema. Ahí lo único que se puede dificultar un poco es el proceso constructivo, pero realmente la capacidad de carga pues, no se ve comprometida ni nada. Eso sí es importante asignar el acero de refuerzo negativo también ahí. De acuerdo. Leonel Martínez nos pregunta, respecto al acero en momento negativo que da continuidad, ¿cómo se calcula la longitud de este acero de refuerzo? Es fácil, ¿no? Hay que calcular. Si tú haces un elemento continuo, puedes ir viendo tus diagramas de momentos, ¿no? Tu negativo hasta dónde a lo mejor la malla electrosoldada puede cubrir ese momento, entonces hasta ahí, más una longitud, unos diámetros más, hasta ahí puedes cortar, pero es poco práctico eso. Tú no le vas a decir a un maestro, dobra a mí un bastón de 19,8 centímetros o de 39,5, ¿no? Por lo regular se utilizan fórmulas muy prácticas, que es a un cuarto o a un quinto de la longitud del tablero. Entonces tú le vas a decir al maestro, tratar de darle lo más práctico posible para que la ejecución sea de manera más rápida, ¿no? Muy bien, pues vamos a tomar 3 minutos más para responder las preguntas. Están dando el tiempo. Maricruz Peregrino nos pregunta, ¿qué riesgos existen de aplicar el sistema en edificios de oficinas? Si me permites, Arcángel, le voy a contestar, ninguno. Es más, el riesgo que existe es el riesgo que existe en todos los sistemas, que se calcule mal y que se construye mal. Pero las oficinas es un nicho de mercado en el cual el sistema de vigueta y bovedía es altamente utilizado. Nos pregunta Leandro Suaste, ¿es recomendable modelar las viguetas y la capa de compresión para propósitos de análisis y diseño estructural? Para el sísmico, sí. Para el análisis estructural sísmico, sí, porque más que modelar, yo creo que ahí sí se tienen que obtener los esfuerzos en el plano, ¿no? Y de ahí revisar tanto espesores de firme como áreas de acero del refuerzo del firme. Pero realmente modelar para cargas gravitacionales, pues yo creo que no, porque muchas veces
se abusa de los programas y quieres que el programa te diseñe todo, ¿no? Yo creo que con que ustedes nada más obtengan los momentos y los elementos mecánicos, pues yo creo que vale la pena arrastrar un poco el lápiz para hacer ese diseño. Yo siento que no es tan complejo, tú te puedes, para hacer un diseño, vale la pena a lo mejor tomar el tablero más desfavorable, diseñarlo y de ahí unificar toda la estructura, porque muchas veces por querer optimizar o por hacer diseños muy refinados, comprometes mucho el avance en obra. Entonces, realmente ya no sabes si realmente te benefició optimizar tanto y estar diseñando tablero por tablero, porque se complica la ejecución en obra. Entonces, a lo mejor diseñas el más desfavorable, con eso pum, le das para que todo ese sistema de pisos se haga como el tablero más desfavorable, y en obra se recompensa con la ejecución rápida en obra. Porque muchas veces tienes un tablero de 5 metros y otro de 3, quieres meter un peralte de losa de 20 más 5 de un lado y 15 más 5 del otro, y entonces ahí pones a parir chayotes al carpintero, ¿no? Porque tiene que estar jugando con los niveles y no es tan rápido. Entonces, a lo mejor te vas todo con 20 más 5, gastas un poquito más, pero lo recuperas en la velocidad de obra, ¿no? Muy bien. Elmer Torrico pregunta, ¿la frecuencia admisible para vibraciones de un piso de losa, cuál sería, especialmente prefabricado? Mira, es que depende, ¿no? También el tipo de estructura. ¿Estás de acuerdo, Daniel? Mira, yo la verdad no estoy muy metido en eso de revisar las frecuencias. Entonces ahí, honestamente, yo no sabría cuál es la frecuencia admisible. No sé si tú creo que estás más metido. Tienes toda la razón, Arcángel, depende mucho del tipo el tipo de estructura. No es lo mismo un centro comercial donde ustedes pueden caminar y pueden ser menos susceptibles a la vibración que su casa de habitación, que su recámara, ¿no? Son muy susceptibles. Entonces, como recomendación, una frecuencia natural menor a 10 Hz podría ser molesta o podría ser no adecuada para un sistema de losa, ¿no? Entonces, esa es una recomendación. Nos pregunta Maricruz Peregrino, el manual de NIBIP se encuentra en formato PDF, no se descarga directamente de la página, lo tienen que solicitar en el formato que esté en la página web de la NIBIP y no tiene costo. No tiene costo el digital, el impreso, por ahí creo que tiene algún costo, ¿no? Constancias de existencia para estas presentaciones no se tienen contempladas, salvo que más adelante se haga algún tipo de curso y en la publicidad pues les haremos saber que se darán constancias. Veamos, creo que José Pablo Escobar, a lo mejor malentendimos su pregunta, se refería al anclaje de muros divisorios. ¿Qué recomendaciones hay en aquellos muros divisorios que caen directamente sobre la losa? Sí, ya lo mismo, ¿no? Como falsos plafones, hay que dejar las varillas ahogadas en el firme y atravesando la bovedilla de poliestireno hacia abajo, para que después cuando metas tus muros divisorios, ese muro divisorio también si son de mampostería, tiene que confinarse con una cadena en todo el perímetro, el cual va a estar separado no menos a 1 pulgada de tu losa. Entonces ahí es donde tú ese anclaje lo vas a ahogar en la cadena que confina el muro divisorio, pero se recomienda que se ancle desde la losa, desde el firme superior, ¿no? Y que se atraviese la bovedilla de poliestireno y que se dejen las puntas hacia abajo para que después anclen esa punta con el confinamiento del muro divisorio. Bueno, y con esta pregunta finalizamos la ronda de preguntas. Nos pregunta Cuauhtémoc Martínez Bolaño. En el sistema de biguete y bovedilla, ¿es posible usarlo en cantilever tipo marquesina, por ejemplo, de 1.5 metros de longitud? ¿Y cómo es recomendable cerrar los extremos? Disculpa, Daniel, como que te escuché muy cortado, no te entendí la pregunta. Cuauhtémoc nos pregunta, ¿es posible utilizar el sistema en cantilever tipo marquesina para claros, por ejemplo, de 1.5 metros
y cómo es recomendable cerrar los extremos. Sí, sí se puede usar, por ejemplo, en peraltes de 20 centímetros, de 20 centímetros total, yo lo recomiendo que yo lo recomiendo que se vaya hasta 1 metro. Cuando ya tenemos 25 centímetros total, se puede ir hasta 1,50 y en el extremo hay que cerrar, hay que confinar con una cadena, no necesariamente una cadena como tipo nervio de rigidez, nada más para unificar las puntas de ese volado, ¿no? Pero sí es recomendable y cerrar con una cadena en el extremo, ya sea una cadena con el acero corrido en la parte de abajo o una cadena con el acero bayoneteado para que te quede ahogada esa cadena al peralte de tu losa. Muy bien. Bueno, pues agradezco mucho al ingeniero Arcángel. La verdad estuvo bastante intensa la presentación del día de hoy, bastante productiva. Y no sé, Arcángel, si tienes alguna impresión o algún comentario adicional antes de No, pasar listo, a la fase de clausura de esta plática. listo Daniel. No, para agradecer y ya saben, ahí estamos. Pueden seguir la página o las redes sociales para cualquier otra duda. Vamos a estar subiendo contenido. Y una disculpa porque es que mi oficina está muy pegado a la avenida y escucha mucho ruido, entonces me tuve que mover y aquí donde estoy no hay mucha luz, entonces por eso es que no se ve bien. Sí, soy moreno, pero no tanto, ¿no? Bueno, muchas gracias, Arcángel, quiero antes de cerrar, compartir con ustedes, este año traemos cosas muy, muy, muy interesantes para ustedes. Permítanme, por favor, compartirles esto. En el mes de agosto se llevará a cabo la NIVIP y la NIPAC, asociaciones hermanas, llevarán a cabo todo un mes de prefabricado en el mes de agosto de 2021. En este mes incluso va a participar el maestro Arcángel en ese mes. Tenemos 4 semanas de prefabricado. Una semana para todo lo que tiene que ver con diseño estructural. Otra semana para todo lo que tiene que ver con temas enfocados a la arquitectura del prefabricado. La tercera semana tiene que ver con temas de producción y temas de construcción de prefabricados. Y una cuarta semana dedicada a la academia, la investigación y el desarrollo. Entonces, imagínense ustedes un mes completo de talleres, conferencias magistrales, actividades para estudiantes. Aquí en el banner de la derecha pueden ver los costos que se están llevando a cabo. Todo el mes es un costo bastante bajo, realmente es un costo básicamente de recuperación. Es un evento totalmente virtual, donde hay una plataforma muy, muy amigable donde ustedes puedan entrar, programar sus pláticas, las pláticas que les guste. Pueden adquirir también una sola semana, no es necesario que adquieran el mes, pueden adquirir una sola semana o todo el mes, ¿no? Entonces, va a estar muy interesante. Le vamos a hacer llegar información a su debido tiempo. Y bueno, también ya se hizo la convocatoria sobre artículos de temas técnicos sobre prefabricados de concreto. Esto es para empresas, estudiantes, profesores, cualquier persona que quiera publicar su artículo en el territorio mexicano, está invitado a hacerlo, invitado a enviarlo. Ahí están las especificaciones de los artículos, las fechas también están ahí disponibles, las encontrarán en nuestras redes sociales y también en nuestra página web. Entonces, pues adelante, los animamos a que nos envíen sus artículos. Es un concurso también, se va a premiar a los ganadores de estos artículos. Entonces, va a estar bastante interesante y seguramente contaremos con la asistencia de ustedes. Va a haber muy, muy buena contenido de mucho valor en todo ese mes, ¿no? Es algo que vamos a hacer entre la NIVIP y la NIPAC y obviamente lo vamos a abrir a toda Latinoamérica. Muy bien. Latinoamérica, más bien Hispanoamérica, ¿no? Muy bien, pues no me queda más que despedir esta sesión.
agradecerles su participación, su atención, y bueno, no, y también al maestro Arcángel por su participación en este evento. Recordándoles que esto lo vamos a estar haciendo mes con mes, y el próximo mes tenemos una plática enfocada a un software de uso libre que desarrolló uno de los socios de la NIVIP, y que lo va a presentar este software, y que es de uso libre. Lo pueden solicitar en la NIVIP para hacer cálculos y análisis y verificaciones de temas de preesfuerzo, ¿no? Esto, bueno, en su momento le vamos a estar haciendo llegar la información para que asistan a la siguiente plática del próximo mes. Es común que vamos a estar haciendo las pláticas los últimos martes de cada mes, salvo que ocurra algo imprevisto, o que haya algún evento mucho más grande que pueda interferir en la convocatoria. Bueno, me queda más que despedirme. Muchísimas gracias a nombre de la Asociación Nacional de Industriales de Vigueta Pretensada, ANIVIP, y de sus socios, que pasen bonita noche.